¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, como todos los sábados aquí en Contragolpe, para tratar de analizar los temas más candentes de la actualidad, siempre con perspectiva histórica, inevitablemente impactados por lo que está aconteciendo en el mundo y en el corazón de Europa con la guerra de Rusia y Ucrania, pero por supuesto no perdiendo de vista los acontecimientos locales que en esencia tienen que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario y las disputas que ha generado esta situación al interior del frente gobernante. No hay que olvidar que las relaciones interiores del Frente de Todos están en su peor momento. Siempre pueden estar peor, ¿no? Pero veremos si prevalece aquella máxima radical que pedía quebrarse y no doblarse. Así que veremos a ver. En un minuto con Rodrigo Esteves analizamos la perspectiva del gobierno argentino, el acuerdo con el fondo, el apoyo y la situación de por qué apoya el bloque opositor y las derivas de este conflicto que ya están impactando de lleno en la economía argentina. En un minuto con ustedes. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bueno, en el introito lo señalábamos, estamos viendo en estos días, seamos sinceros, nosotros vamos grabados, ya lo hemos dicho a la audiencia muchas veces, probablemente en el día de hoy el Senado le dé ya el sello definitivo al acuerdo con el fondo. Vamos a ver ahí qué votos negativos va a tener el acuerdo, que curiosamente serán, creo, casi todos de la propia fuerza, ¿no? De la fuerza gobernante. Doy algunos apellidos y vos después me ayudás. Me dicen Mariano Recalde, me dicen Parrilli, Anabel Fernández Agasti, agregaríamos seguramente a Juliana de Tulio, y sigue la firma, hasta 11, más o menos, eso me dicen a mí. No sé cuál es tu información, y me interesa más que esa información puntual, el análisis, ¿no? De lo que esto implica. Nosotros venimos alertando desde hace algún tiempo, buenas noches a los amigos que nos están mirando hoy sábado por Metro y a los amigos que nos siguen por el canal de YouTube. Nosotros venimos, Roberto, alertando hace algún tiempo de algo que vos trajiste con un dato muy preciso. Un senador mandato cumplido de uno de los distritos más importantes del país, que fue a ver al presidente en su momento a decirle quiero seguir colaborando con la gestión. Este senador intentó entablar un diálogo de estas características y el presidente, tal vez motivado por el momento político que transitaba, que era previo a todo esto, le dijo claramente, bueno, yo necesito juntar propios. Vos, palabras más, palabras menos, esto se lo contaste a nuestros fieles seguidores hace más de un mes. Correcto. ¿Sí? Bueno, me parece que la escena graficaba algo que parecía impensado tiempo atrás, pero que después de la fallida primaria y la fallida elección de renovación parlamentaria comienza a tomar cada vez más cuerpo. Y es este armado del albertismo. Digo, me parece que la escena de la Cámara de Diputados, que fue una escena muy incómoda para el cristinismo, corporizó en definitiva casi 80 votos propios para el peronismo, o para el albertismo, para como quiera llamarse, para el poder constituido, y del otro lado una fracción de legisladores que siguen entendiendo que Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner es quien lidera el espacio. Después la escena que se juega en el Senado por delante,
parte de la premisa de esta sobreactuación o sobredimensión de las piedras que se arrojaron sobre el Palacio Legislativo. Partimos de la premisa, y sé que coincidís conmigo, que repudiamos toda violencia contra cualquier institución. Pero ahí vale la pena hacer un paréntesis, perdóname, y seguir con el desarrollo del análisis, que es lo que más me interesa, de verdad. Todos los que leemos El cohete a la luna los sábados a la noche, después de las 12 de la noche, los que estamos ya muy fanáticos, o el domingo a la mañana, bueno, creo que leímos bien. Ahí hay un sustrato que dice que el ataque al despacho de Cristina puede venir de filas propias, o sea, se le carga la romana a Aníbal Fernández, concretamente. A mí me dejó alucinado, y la verdad que hizo ruido toda la semana eso. Pues digo, esto relaciona con lo que decimos, che, pero sigue esta alianza gobernante, este periodo gobernante, se rompe. Hoy tengo información de otro calibre que después, cuando termines tu primer análisis, te la pongo arriba de la mesa, ¿no? Pero adelante con lo que estabas desarrollando. Y en el cierre, sencillamente, digo, más allá de esta sobredimensión, lo que queda claro es que se acabó un tiempo político, es decir, el tiempo político del privilegio político de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner frente al espacio del peronismo. Los números se cuentan, y es sencillo, hay un tablero electrónico. Los números de diputados fueron durísimos, es decir, acá no mide Luana Bolnovi, Fernanda Raberta, digamos, los empleados públicos bien remunerados que gerencian áreas de gestión producto de decretos presidenciales. Acá lo que miden son los hombres y las mujeres que llegaron electos por la ciudadanía por cada uno de los distritos. Y la elección fue dura, es decir, estamos hablando de casi 80 legisladores que se disciplinaron con Martínez y acompañaron al presidente de la República. Esto tal vez para muchos parecía impensado, esto tal vez para muchos resultara de difícil digestión, pero convengamos que es una cuestión meramente objetiva. Digo, el presidente no fue en persona, había ido el 1 de marzo, se había bancado los destratos habituales de la vicepresidenta y expresidenta en 2 periodos, se bancó el destrato del virtual titular del bloque renunciado, que directamente ni apareció por Buenos Aires, se bancó el destrato de Guado de Pedro, que estaba en aquel encuentro tan relevante de medios de comunicación y telefonía en Madrid. La realidad es que frente a todo eso, el presidente siguió adelante con su bandera, siguió adelante con Martín Guzmán, que claramente es el ariete que ha encontrado esto, y siguió adelante, debo decir, y en esto hay que cargarle el punto, con la anuencia de Juntos por el Cambio, que más allá de su cimbronazo interno, más allá de que tal vez Ricardo Hipólito López Murphy encontró una buena oportunidad para mostrar alguna diferencia con el grueso del bloque, la realidad es que acompañó y votó el acuerdo, con esta situación en la cual para el cristinismo el cuento resulta ser más simpático, ¿no? Esta cosa de los cuentos nocturnos para niños, porque ahora resulta ser que la aprobación se debe más a la oposición que a los propios. Ahora, cuando vos tenés que medir a los propios, y los propios suman tantos de un lado y tan pocos del otro, también tenés que empezar a preocuparte. Me parece que hay un quiebre en el tiempo político de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, una persona que definitivamente del 2007 a esta etapa eclipsó la política argentina y que puntualmente después de 2010 y de la muerte de su marido mucho más aún, pero que empieza a dar los primeros signos de un cimbronazo duro frente a un peronismo que siempre se disciplinó con una misma lógica, la lógica del poder. El peronismo tiene en sus entrañas una constitutiva que es la constitutiva del poder. Perón no nació del conflicto social, Perón nació del ejército argentino en medio del cimbronazo del golpe militar del 4 de julio de 1943. Para aquel que quiera negarlo o aquel que quiera enojarse, les pido 1000 disculpas, pero eligió el 4 de julio de 1946 asumir. Homenaje al 4 de julio de 1946. Te va a caer el mote de gorila ahí arriba. No, el 4 de julio de 1946 no existía el gorilismo, no existía ni el término. El término se acuña recién a finales de los 50. Es una cuestión meramente objetiva. La revolución pero, haciendo historia contrafáctica, si leemos a Sarmiento, de paso, nota al pie y bueno, todo tiene que ver con todo. Vos me recomendaste el libro de Las Maestras de Sarmiento, ¿no? Laura Ramos, un libro recontra recomendable, te lo recomendé en off y ahora lo recomendamos, un librazo. Lo recomendamos. Digo, ¿de qué lado de la historia estaría Sarmiento si el peronismo ya estuviera vivo? O
hubiera nacido Sarmiento en 1910 y tuviera 40 años en el 50, y seguramente Sarmiento sería antiperonista y tal vez gorila. Pero no importa, no me quiero ir a las nubes, quiero recuperar este punto para el análisis, que es el siguiente. La complejidad de Cristina Fernández de Kirchner, personaje que yo considero, junto con vos, que entra en un momento menguante de su liderazgo, evidente, por la propia biología en los tiempos políticos que también funcionan, y porque una cosa es tocar poder con la lapicera y otra cosa es estar orbitando sin la lapicera, más allá de que hay un montón de cuadros que le responden que forma parte de despachos importantes, con poder y con lapicera, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, lo que quiero decir es que ella en su análisis, me parece, no estaba equivocada. Lo dice Berbisky el domingo pasado, dice, Cristina me referenció que ¿por qué se preocupan tanto de buscar votos peronistas si los mandantes del espacio denominado Cambiemos, o el nombre que le quieran poner, le van a pedir que acompañen el acuerdo con el fondo? Ahí también me parece que aparece un elemento de la realpolitik que conviene tener en cuenta. Es decir, yo creo que los denominados poderes fácticos, podemos nombrar algunos, o no, todos más o menos nos damos cuenta quiénes son, pujaron para que el acuerdo salga. Aclaro y opino. Creo que está bien. ¿Qué quieren? ¿Que la Argentina no tenga un acuerdo con el fondo? ¿Y qué quieren? ¿Que Argentina vaya a un default de deuda? Técnicamente no, porque con el fondo no defaulteás, aplazás pago, entras en la mora, pero no se llama default. Y entonces, ¿qué haces? Digamos, no puedes exportar, no puedes importar. Y es realmente absurdo, porque además, más allá de la posición del kirchnerismo que empieza a asumir roles testimoniales en esto, me recuerda mucho a la Cristina que fue senadora en el segundo gobierno de Menem, cuando hubo que expulsarla del bloque por falta de comportamiento corporativo, de acompañamiento a las leyes que llegaban al Senado en ese momento. Todo vuelve, ¿no? Es circular, pareciera. Ahora esto lo está haciendo su hijo. Digo, ¿cuál era la propuesta alternativa del kirchnerismo? Hasta donde yo escuché, en off y en on, era, nosotros hubiéramos peleado más este acuerdo, incluso en organismos internacionales, llamado, yo escuché esta palabra, Naciones Unidas. Pero yo pregunto, ¿qué creen? ¿Que el sistema financiero internacional le iba a permitir a la Argentina armar un pagadiós o pagar como quisiera y dejarlo pasar? Digo, nota al pie, Rodrigo, y te doy otra vez, te hago la devolución. Leemos hoy que a Rusia, país imperial metido en una guerra de escala mundial por las consecuencias que está teniendo, se esforzó en pagar un bono de deuda porque no quería defaultear. En el medio de una guerra con Occidente, le importó a Putin cumplir con un que no le está pudiendo llegar por los embargos el pago del bono, pero quiere estar al día. Y la Argentina no lo resuelva. Entonces, no sé si el acuerdo es muy bueno, muy malo, más o menos. Pero, digo, firma y después vemos. Sobre todo en este contexto internacional, donde todo puede ser papel mojado por las enormes asimetrías que está provocando esta guerra, sobre todo con el valor de las materias primas. Y sobre todo también, sí, y sobre todo también, y viene muy a cuento, cuando el acuerdo es extremadamente laxo, lo que se está firmando es meramente declamativo, es decir, el fondo, la verdad que es un fondo abismal, lo hemos hablado acá ya algún sábado, no es el de Paul Volcker, no es el fondo de los 80 de finales de los 80 que nos corría muy mal, muy duro y que teníamos el arrastre de la deuda externa de la dictadura. Este es un fondo donde Joe Biden levanta el teléfono, no solo le atienden el teléfono, sino que además dialoga de tú a tú, donde han pasado los franceses, recordemos tanto Christine Lagarde como Dominique Strauss-Kahn, es decir, ya han pasado gestiones de otras características, mucho más, si querés, de buen diálogo y de mirada hacia las economías, lo que se solía llamar países en vía de desarrollo antaño. Pero Rodrigo, perdóname, una nueva interrupción, pero es que vuelvo a repetirte. Este acuerdo que
básicamente este año te pide bajar un punto del gasto del producto. Casi te diría que con el desequilibrio que tiene la economía argentina, suena a una aspirina. Lo decía Cecilia Todesca, creo que el domingo en Perfil, el domingo pasado. Lo que nos pide el fondo es más o menos lo que deberíamos hacer con o sin fondo. Pero dicho esto, porque uno puede decir, bueno, pero Todesca es el albertismo, o es lo poco del albertismo 100%. Pero digo, va en sentido común, y es tanto lo que puja determinados poderes fácticos para esto, que si recordamos, Macri fogoneaba en la interna opositora, bueno, que se las arregle como pueda, no le votamos nada, qué sé yo, quería quemar las naves, ya te dejo, le pedía a Lustó, porque también trascendió, che, levántense cuando Alberto hable, y bueno, ya conocemos la anécdota, lo que le contestó Lustó y todo, pero digo, el embajador de los Estados Unidos fue a la casa de Macri y más o menos palabra más, palabra menos le dijo, flaco, cortala. Acá tiene que haber, este papelito tiene que salir. No está el mundo para otro quilombo más de esta naturaleza. Cortala. Y la verdad que Macri, ¿sabes qué hizo? Se fue a jugar un campeonato de bridge. Y ¿sabes qué? El conglomerado opositor le dio, como decís vos, 118 votos. Listo. No más discusión. Es decir, sí, en el sentido de cómo se operó esta situación, ¿no? Y creo que hay una foto incómoda que es a un lado y al otro, ¿no? Digo, por un lado, la vieja ancha avenida del medio, donde se junta el peronismo tradicional, el radicalismo tradicional, el pro a regañadientes, la coalición cívica, que nosotros lo conversamos mucho acá, la actitud de Carrió desde el arranque de esta situación, que fue una actitud que marcó senda y que además a Macri lo golpeó duro, porque es su línea de flotación, siempre Carrió es su ariete de peso en el marco interno, ¿no? Y sin embargo, en esta oportunidad Carrió rápidamente, sin pedir permiso, como suele hacerlo ella, y con esa iniciativa política muy propia a la otra gran mujer de la política argentina que es, decidió avanzar. Lo charlamos aquí. Alfonsín ya la retrataba bien, ¿no? Vos que sos un alfonsinólogo, pero bueno, dale. Y por otro lado, digo, la incómoda situación de los extremos, es decir, esa ancha avenida del medio y del otro lado los extremos, ¿no? Esper, Milei, el propio Ricardo Hipólito López Murphy, que quedan fuera, y del otro lado la Cámpora, y si querés también la izquierda trotskista, que la izquierda trotskista que se ha llevado el sello del Frente de Izquierda, porque al quedar tan desvirtuada la figura del socialismo santafesino después de la derrota, lamentablemente se ha perdido un socialismo democrático, digamos, un socialismo de vertiente nacional, quedó esta izquierda trotskista que se ha apropiado del sello de la izquierda, como tal, como la izquierda tradicional, cosa que no es real, no es la izquierda tradicional argentina, es la izquierda trotskista, que no le quito mérito y que además tiene sus legisladores y que lo bien que le hace al país que ya no sea Luis Zamora solo, sino que sean unos cuantos más, no hace ningún daño que tengan representatividad, por el contrario, bienvenido que estén en el Congreso de la Nación. Lo que digo es que han tenido que sacarse la foto con Milei, Esper, López Murphy, con la Cámpora. Digo, yo no sé a quién le cae más grato todo esto, porque en ese sentido debemos decir que los halcones del PRO, frente a la situación dada y frente a la situación de ostensible minoría que tuvieron en el marco del interbloque, decidieron apiñarse a disgusto, pero quedarse y votar con la mayoría de su bloque que encabeza Cristian Ritondo. Insistimos con esto, de todas estas derivas que estamos analizando, se desprende bueno, la situación al interior del frente gobernante se corta con cuchillo, el aire está muy, muy espeso, muy caldeado, y bueno, siempre aparece este debate cuando fue la renuncia de los ministros en la derrota del año pasado de las PASO, cuando aparece un texto, como ya sabemos que Cristina provoca cuando se dedica a la comunicación epistolar, que es volcánico. Entonces, claro, la pregunta del ambiente político es, ¿se rompe el frente gobernante? Fernández se acelera, como algunos suponen, entre ellos, entre los grandes medios dominantes de comunicación, que dicen, bueno, ahora Fernández tiene la lapicera, esto, digo, ¿en qué se materializaría? Se materializaría en, bueno, señores, PAMI, Aerolíneas, ANSES, grandes cajas del Estado, ya no quedan titularizadas por dirigentes de la Cámpora, empiezan a aparecer otras figuras, y voy a hacer una confesión sin dar el nombre en una charla que tuve en off con alguien que fue rutilante en los 90, pero realmente rutilante,
Me dijo, no, acá no habría que descartar inclusive que Fernández se anime a plantear alguna alianza con un sector del radicalismo que quede afuera de la interna de Cambiemos, o que no se sienta cómodo en la interna de Cambiemos, y ofrezca sillas en el Estado para gobernar. Yo no lo veo particularmente, ¿no? Pero están abiertas todas las especulaciones acerca de si Fernández... Roberto, nos vamos a meter a hablar muy de lo cotidiano del pasado del radicalismo, pero digo, salvo en el caso de Stolbizer, que se fue por izquierda y volvió a Juntos por el Cambio en el final, que no volvió incorporar al radicalismo, pero volvió de la mano de Facundo Manes, insisto, salvo en el caso de Margarita Stolbizer, que se fue como secretaria general del Comité Nacional del Radicalismo y volvió casi 15 años después como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Los restantes, ese espacio del radicalismo del que se habla hoy, ya está en el gobierno. Es decir, es Leandro Santoro, que fue cabeza de lista en la ciudad, es Leopoldo Raúl Guido Moró, que se quedó en el cristinismo, es la hija de Leopoldo, Cecilia, que es diputada nacional en el masismo, es Ricardo Alfonsín, que hoy es embajador en España. Digo, los sectores que podrían acompañar al presidente desde el radicalismo me parece que ya están acompañando al presidente. Tal vez no con la estatura de una organización propia, y tal vez ninguno tenga voluntad de estructurar una organización propia, es decir, ahí está Los Irrompibles con Leandro, a quien vos y yo conocemos mucho, pero digo, más allá de eso no hay una estructuración partidaria puntualmente. Me parece que se han sumado todos a su modo, algunos se han desafiliado, otros han optado por pedir la suspensión de su afiliación o algún tipo de actitud por el estilo, pero me da la sensación que no hay mucho más no hay mucho más jugo en el radicalismo para una experiencia de estas características, salvo que hubiese algún tipo de apuesta del presidente en diálogo directo con los gobernadores, que hoy no se ve. Es decir, eso ya es otro perfil y recuperaría aquello que en su momento sembró Néstor Kirchner con Julio Cobos a la cabeza y aquellos gobernadores. Yo miraría con atención, sí, a Gerardo Morales, ¿no? No, yo por eso digo, pero tendría que abrirse otro tipo de diálogo. Hoy la sensación es que los gobernadores radicales están disciplinados porque aparte, dentro de la estructura del Comité Nacional del Partido, porque aparte tienen poder real en el partido. Es decir, si vos tenés a Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional, si vos tenés al gobernador de Corrientes con la actual presidenta del Comité Nacional de Juventud, si vos tenés a Alfredo Cornejo con protagonismo en Buenos Aires y con su gobernador en Mendoza con protagonismo, digo, la verdad que no se ve una escena donde haya una circunstancia que el área metropolitana gobierna el radicalismo nacional y los deje fuera de algo, o algún tipo de entente donde ellos queden fuera de algo. Al contrario, hoy los gobernadores, te diría, que han ganado esa puja interna dentro del radicalismo como fuerza nacional. Esta es la sensación hoy. Nada se descarta, digo. Abrir un diálogo, volvemos a lo mismo. Lo del fondo ha puesto un imperativo que trasciende a los gobernadores y que trasciende al presidente. Es un imperativo nacional porque vos es default, el fin del mundo, o las circunstancias de la historia que te llevan a acordar. Bueno, acá hubo algunos que apostaron a esto, lamentablemente. La escena de días pasados frente al Senado y este tipo de violencia que la verdad repudiamos, generan aún más zozobra y me parece que le permitieron a algún sector sentirse doblemente golpeado. Con esta acusación, que la verdad que es muy difícil de sostener, donde un tipo como Aníbal Fernández, que ha demostrado cristinismo ultramontano durante muchísimos años, termine acusado de ser ariete de estas cosas. Lo mismo pasa, digo, ha pasado con distintos ministros, es decir, hoy Jorge Ferraresi, por caso, que fue un ministro de paladar cristinista extremo, intendente durante varios periodos en Avellaneda, en la tercera sección electoral, un distrito que le ha sido esquivo en varias oportunidades al peronismo, pero sin embargo él fue intendente tres oportunidades. Recordemos, llegó al área de vivienda y hoy es otro de los que está sentado en la mesa chica del albertismo. Lo mismo lo hablamos aquí, lo de Agustín Rossi, un tipo que tuvo que salir del gabinete, lo hemos charlado acá en varias oportunidades. Digo, me parece que nadie le puede discutir a esos tipos. Digo puntualmente. Tal vez sean más peronistas que kirchneristas, ¿no? Y recuperen esa frase de Perón: los pies del plato no se sacan nunca, ¿no? Y lo que parece que ha hecho Máximo es sacar los pies del plato, ¿no? De alguna manera. Había una frase que se utilizaba mucho a mediados de los 80 a propósito del proceso alfonsinista, que tenía que ver con que había que alfonsinizar el radicalismo y radicalizar el alfonsinismo. Me parece que al neocamporismo lo que le falta es peronizarse.
Entender que al neocaporismo lo que falta es peronizarse y entender que algunas cosas en el poder son tragar sapos. Lo hemos charlado acá en varias oportunidades. Muy bueno eso, así es, claro. Es decir, vamos a darle más romanticismo, si querés, o vamos a engolarlo, porque lo de tragar sapos es bien clarito, pero Iglesias, Pablo, siempre decía, cuando te tocó la misión de estar en el Ejecutivo breve, pero llegó al final, se trata de cabalgar las contradicciones. Bueno, cuando gobernás cabalgás contradicciones. Quiero cerrar con esto, Rodrigo, porque nos queda exactamente 1 minuto de programa. 1 minuto. Atención con lo que está pasando en Europa. Por ende, es tan amplificador y tiene tanta repercusión que termina pasando en el mundo. Ya nos llegó a nosotros los coletazos, más allá de la inflación propia. Lo que está subiendo como loco es las materias primas y Argentina exporta materias primas, con lo cual ya nos llegó el coletazo, ¿no? Ya vimos un aumento muy fuerte de combustibles esta semana y creo que vamos a ver más cosas, lamentablemente. Me parece y propongo, si da las circunstancias, vamos a tener una semana de luz, vamos a ver cuánto de las conversaciones que se iniciaron y que algunos dicen que tiene buena pinta entre Ucrania y Rusia avanzan, ojalá, esto de darle un estatus a Ucrania tipo Austria o tipo Suecia, obviamente sin poder nuclear y obviamente sin base de la OTAN, tienen buen resultado. Veremos, pero creo que vamos a una reconfiguración, a un realineamiento internacional muy poderoso y, como decía aquel judío alemán enterrado en un cementerio de Londres llamado Karl Marx, que seguramente debe estar revolviéndose en las tripas, la historia vuelve, ¿no? Vuelve como comedia, como farsa. Estamos viendo muchas cosas de la Guerra Fría que se van a poner otra vez sobre la mesa. Las analizamos si tenemos espacio la semana que viene con los aditamentos de la política nacional. Rodrigo, abrazo grande. Nos vemos el sábado que viene. Un abrazo hasta el sábado. Chao.